Vamos a presentar también otro vídeo, ¿vale? Dando una pequeña clase sobre el texto de Freud que estuvimos viendo ya en clase, que sobre todo va a ayudar para la gente que no estuvo en clase y que no pudo enterarse, ¿vale? De esta explicación del texto, pero también es conveniente que lo vea todo el mundo, o sea, que lo vea también la gente que asistió a clase ese día, porque voy a decir algunas cosas que no dije en clase, que por el tiempo o lo que sea no pude decir y que ahora algunas de ellas voy a aclararlas más o a desarrollarlas más. Bien, entonces, en principio voy a leer rápidamente el texto, ¿vale? Y vemos un poco cómo lo estructuramos y qué ideas tiene y demás. Esto lo estuvimos viendo en clase, pero bueno, volvemos a repasarlo. Dice, el ello representa la masa de contenidos psíquicos primordiales del ser humano, presentes desde su nacimiento y libre de las influencias de la educación o el ambiente exterior. Es energía pura desestructurada que se vive de manera inconsciente. El ello personifica los instintos. Es la morada de los instintos más primitivos, agresivos y autodestructivos. La única ley que lo mueve es el principio de placer y su objetivo, la satisfacción inmediata de los deseos e impulsos, haciendo caso omiso de los límites impuestos por la realidad. Es la parte desconocida y misteriosa del individuo, aquello que está funcionando tras los síntomas neuróticos, veremos a ver qué es esto, del individuo y que si no fuera reprimido atentaría contra nuestro delicado equilibrio. Bien, entonces, en este primer párrafo, ¿vale? ¿Qué está haciendo Freud? Bueno, lo estuvimos viendo en clase, está describiendo el ello. Una cosa que él llama el ello. Dice, el ello representa tal, tal, tal. Es energía pura, tal, tal, tal. Es la morada de los instintos, tal, tal, tal. La única ley que mueve a ese ello es el principio del placer. Es la parte desconocida y misteriosa. O sea, en todo este párrafo lo que está haciendo es decirnos qué es el ello, describiendo el ello. Entonces, este primer párrafo, ¿en qué consiste? Consiste en la descripción de una cosa a la que Freud llama el ello. ¿Vale? Pasamos al siguiente párrafo. Dice, el superyo actúa como un censor moral, un vigilante estricto, constituye una amalgama, o sea, amalgama es un conjunto, ¿vale? Constituye una amalgama de un conjunto de valores, prohibiciones, códigos de comportamiento que impiden la satisfacción y el placer inmediatos. Actúa como una voz interior, una conciencia moral que dicta sentencia, sin posibilidad de apelación sobre lo que es justo o injusto. El superyo es la autoridad externa y deviene una presencia psíquica que se mantendrá siempre activa. Paramos ahí. Entonces, paramos ahí. En toda esta parte, hasta lo de siempre activa, hasta aquí, es decir, ignorando esta última parte del párrafo, ¿qué está haciendo aquí Freud? Aquí estaba describiendo esto que él llama el ello. Aquí, ¿qué está haciendo en esta segunda parte? Pues lo mismo, pero con otra cosa que él llama el superyo, otra instancia a la que él llama el superyo, ¿no? Dice, ¿qué es el superyo? El superyo actúa como un censor moral y vigilante. El superyo está constituido de un conjunto de valores, prohibiciones y códigos de comportamiento que impiden la satisfacción de los placeres inmediatos. ¿No? El superyo actúa como una voz interior, una conciencia moral que dicta sentencias sin posibilidad de apelación sobre lo apelación, recordáis, sin posibilidad de réplica, de contestación, sin posibilidad de contestación sobre lo que es justo o injusto. El superyo es la autoridad externa y deviene una presencia física que se mantendrá siempre activa. ¿Qué está haciendo en este párrafo? Está diciendo lo que es el superyo, está describiendo lo que es el superyo. Primer párrafo, en esta primera parte del segundo párrafo está describiendo lo que es el superyo. Primer párrafo en su conjunto, describiendo lo que es el ello. Segundo párrafo, primera parte del segundo párrafo, la que hemos señalado, describiendo qué es el superyo. Bien, ¿y esto último qué es? Bueno, leemos. Dice, de este modo se forma un sistema de valores morales y socioculturales que impulsan al yo. Aquí está hablando de otra cosa, el yo. El pobre yo, ahora dice algo sobre el yo, dice, el pobre yo sirve, es un servidor, el pobre yo es un servidor de tres severos amos. De tres severos amos. ¿Quiénes son esos tres severos amos? Bueno, pues son el mundo exterior, el superyo y el ello, ¿no? Tres severos amos.
Sí, el pobre yo sirve a tres severos amos y se esfuerza por conciliar, es decir, por mediar, por cumplir con las exigencias, por conciliar las exigencias de los mandatos de estos tres amos, ¿no? ¿Cuáles son estos tres amos? El mundo exterior, el super yo y el ello. Entonces, ¿qué está haciendo en esta última parte? Bueno, pues está hablando un poco de la función del yo. Está diciendo que el yo es una instancia, ¿no? Que media entre tres amos, ¿no? Intentando satisfacer las demandas de tres amos. ¿Las demandas de quién? Las demandas del mundo exterior. ¿Qué es el mundo exterior? Pues la realidad externa a nosotros, la realidad que no depende de nosotros, el mundo real, el mundo externo, que no somos nosotros, ¿no? Y luego, internamente a nosotros, también el yo está intentando cumplir con las exigencias que le impone ese super yo del que ha hablado aquí Freud y con las exigencias que le impone ese ello del que está hablando aquí Freud, ¿no? Entonces, en resumen, ¿de qué va el texto? En el texto, Freud lo que está describiendo es básicamente los tres principios de la segunda tópica: el ello, el superyo y el yo. ¿Qué es la segunda tópica? Bueno, recordemos que Freud, el joven Freud, había desarrollado un sistema de pensamiento, un esquema de pensamiento, o sea, había representado la mente humana bajo un determinado esquema. A ese esquema primero que desarrolla el joven Freud, ¿no? Joven Freud, lo llamamos primera tópica. ¿Vale? Haciendo referencia básicamente a primer esquema, ¿vale? Primera tópica, primer esquema. Y ese primer esquema, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía la mente humana? La mente humana tenía básicamente tres partes, ¿no? Lo consciente, lo preconsciente, que apenas vimos lo que era, bueno, apenas hablamos de él, pero podríamos haber hablado, y lo inconsciente. Consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Eso era esa figura del iceberg, ¿no? En la que solo la parte visible, que es muy pequeñita, era la conciencia y el resto pertenecía al inconsciente. ¿Y qué era eso del preconsciente? Bueno, pero era una parte que estaba aquí más o menos por la superficie del agua, ¿no? ¿Qué representaba todo esto? La conciencia era, lo consciente era aquel contenido mental que sí que nos podemos representar, que sí que nos podemos hacer una imagen de él y que podemos tener conciencia y recuerdo de ello, ¿no? Podemos traer a la conciencia. ¿Qué era lo inconsciente? Era ese conjunto de contenidos que estaban presentes en la mente, pero que no son conscientes, que no se manifiestan, que no aparecen, a los que no tenemos acceso. Por eso en la imagen del iceberg estaban debajo del agua, es lo oculto, aquello a lo que no tenemos acceso, ¿vale? ¿Y qué es lo preconsciente? Bueno, lo preconsciente en realidad es casi parte del consciente, solo que es parte del consciente que en determinado momento preciso pues está olvidado o borrado, pero es fácil recuperar ese recuerdo. A lo mejor yo en determinado momento pues no recuerdo algo, por ejemplo, a lo mejor yo ahora mismo no me acuerdo de lo que hice el martes pasado. Y ese contenido mental de cosas que yo estuve pensando el martes pasado está presente en mi preconsciente, ¿no? Pero puedo traer rápidamente ese recuerdo a la conciencia, puedo acordarme de ello con facilidad, pues no sé, con cuanto vea algo concreto que me recuerde a lo que pasó ese martes pasado, pues ese contenido preconsciente pasará a ser consciente, ¿no? Entonces, por eso a este no le echamos mucha cuenta. Sobre todo le echamos consciente a lo consciente y a lo inconsciente. Lo consciente es lo que me puedo representar y de lo que sí que tengo, por así decirlo, valga la redundancia, conciencia. Y lo inconsciente es todo ese contenido mental que es reprimido, ocultado y que no se manifiesta a la mente. Yo no puedo acceder al contenido mental del inconsciente, ¿no? Entonces, Freud hablaba en esta primera tópica, ¿no? Hablaba de que ese inconsciente de algún modo se tenía que manifestar. ¿Cómo se manifestaba ese inconsciente? Se manifestaba, como no se puede manifestar directamente,
como los contenidos conscientes, se manifestaba la conciencia mediante 3 procesos que veíamos. Veíamos que eran los lapsus lingüísticos, ¿no? Los actos fallidos y los sueños. Bueno, no voy ahora a definir cada una de estas cosas, ¿no? Pero estas 3 cosas, los lazos lingüísticos, los actos fallidos y los sueños, eran maneras en las que los contenidos del inconsciente de alguna manera afloraban a la conciencia, ¿no? Afloraban a la conciencia. No afloraban directamente, sino que lo hacían de manera indirecta por rodeo mediante estos 3 mecanismos, ¿vale? Bien, esa era la primera tópica. La primera tópica. Freud no estuvo satisfecho con este esquema de pensamiento, con esta representación de la mente humana y la complicó un poco más, ¿no? Entonces, el Freud maduro, ¿no? Desarrolló otro esquema de pensamiento distinto, o sea, representó a la mente humana con un nuevo esquema, un esquema al que llamamos la segunda tópica. Ese esquema que llamamos la segunda tópica, para Freud, básicamente la mente humana está compuesta de 3 estancias, está estructurada por 3 estancias distintas. Esas 3 estancias son el ello, el superyo y el yo. Por recuperar, porque no es que abandone completamente el pensamiento anterior, esta parte, el ello y el superyo, formarían parte de lo inconsciente y el yo sería lo consciente, ¿vale? Pero este ello y este superyo tienen caracteres y funciones distintas, ¿vale? Entonces, el Freud maduro, la segunda tópica, la mente humana, está dividida en 3 estancias: ello, superyo y yo. ¿De qué va este texto? Pues va de la segunda tópica, porque aquí Freud está representando estas 3 estancias. En el primer párrafo describe la primera estancia de la psique humana, el ello. En el principio del segundo párrafo, la primera parte del segundo párrafo, describe otra de las estancias de la mente humana, el superyo. Y en la tercera que describe la tercera de las estancias de la mente humana, el yo, ¿no? Entonces podríamos decir que la descripción del ello podría ser la primera idea del texto, la descripción del superyo sería la segunda idea del texto, y un poco la función que cumple el yo, cómo el yo funciona, pues sería la tercera estancia, aunque esta última la describe muy brevemente, la descripción tendría que ser más larga, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo sería la estructura de nuestro comentario? Bueno, pues primero recordad que tenemos que identificar y señalar la tesis principal del texto y las ideas mediante las cuales el autor despliega la tesis, pero de manera muy resumida, todavía sin desarrollar las ideas. Bien, eso es lo que hacemos al principio. Tesis principal del texto. ¿Qué era la tesis principal? Nos acordamos. No se identificaba con una partecita del texto, sino con el texto en todo su conjunto. Por así decirlo, es un modo de resumir o de captar lo esencial de este texto. Si alguien que no ha leído este texto nos dice, oye, ¿en ese texto de qué va? Bueno, pues aquello que nosotros le decimos para darle una idea de lo que va el texto en su conjunto, eso sería la tesis del texto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ensayamos un tipo de tesis muy parecida a la que vimos en clase, ¿no? En este texto, Freud presenta los 3 principios que conforman la estructura de la personalidad en la segunda tópica, el ello, el yo y el superyo, explicando cómo afecta cada uno de ellos a nuestra mente o psique. Eso sería la tesis del texto, ¿no? ¿Y cómo desarrolla el autor Freud esta tesis? Pues desplegando una serie de ideas. Esa serie de ideas son la descripción del ello, la descripción del yo y la descripción del superyo. Cada uno se identifica con una idea, ¿no? Primera idea, definición y descripción del ello. Corresponde con este párrafo. Vamos viendo el párrafo poco a poco. Dice, el ello representa la masa de contenidos psíquicos primordiales del ser humano, presente desde su nacimiento y libre de las influencias de la educación o del ambiente exterior. O sea, el ello representa una masa de contenido psíquico, es decir, un conjunto de contenidos psíquicos que son primordiales del ser humano y que están presentes en el ser humano desde que nace, ¿no? O sea, están libres de la influencia de la educación y del ambiente exterior. O sea, no
eso no se ha convertido en contenido mental de nuestra psique. El contenido del ello no es un contenido mental de nuestra psique que proceda de algún tipo de aprendizaje, de la educación, del ambiente exterior, de la sociedad y nada de eso. Es algo con lo que nacemos. El contenido del ello es algo con lo que nacemos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo he puesto aquí para desarrollar la idea de lo que dice Freud sobre el ello. ¿De qué está compuesto el ello? Está compuesto de contenido psíquico que tenemos desde el nacimiento y que no han sido adquiridos mediante el aprendizaje ni la cultura. Bien. Acto seguido, nos dice, es energía pura, desestructurada, que se vive de manera inconsciente, a la que yo no tengo un acceso consciente. O sea, forma parte del inconsciente, ¿no? Forma parte del inconsciente. Eso es lo segundo que nos está diciendo. Todo el contenido de ello es un contenido inconsciente, que no me puedo representar o al que no puedo acceder mediante la conciencia. Es algo que está, por así decirlo, en mi inconsciente, ¿vale? Eso sería lo segundo que dice. No lo vamos a apuntar todavía porque al final del párrafo vuelve a hablar de lo mismo, entonces vamos a unir las dos cosas. Bien, lo siguiente que dice es, el ello personifica los instintos. Es la morada de los instintos más primitivos, agresivos y autodestructivos. Bien, entonces los contenidos del ello son como los instintos, ¿no? Aquí en el texto nos dice los instintos más primitivos, más antiguos, los más básicos que tenemos, ¿no? Y son agresivos y autodestructivos, ¿no? Freud siempre relaciona los impulsos o las pulsiones del ello con la agresividad, con la autodestrucción, ¿no? Él sobre todo habla, yo aquí añadido lo de sexual, porque cuando Freud se refiere a los contenidos del ello, casi siempre habla de que son contenidos que tienen que ver con lo agresivo y con lo sexual. ¿Vale? Pues eso sería una segunda cosa, ¿no? Es la morada de los instintos. O sea, personifica los instintos. Bien. Lo siguiente, nos dice, el ello, la única ley que lo mueve, la única ley que mueve al ello es el principio del placer. Y su objetivo es la satisfacción inmediata de los deseos e impulsos, haciendo caso omiso de los límites impuestos por la realidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues básicamente que el ello solo sigue una ley, se identifica con una ley, con un principio. ¿Qué principio es ese? El principio del placer. ¿Y qué nos dice el principio del placer? Ante todo, satisface de manera inmediata tus deseos e impulsos más primordiales. Esos deseos e impulsos instintivos del ello, el ello quiere que lo satisfaga. El ello tiene como prioridad que se satisfagan inmediatamente, sin atender, haciendo caso omiso de cualquier límite que imponga la realidad. Si yo estoy en un sitio y tengo ganas de sentarme, tengo impulso de sentarme, tengo deseo de sentarme, ¿no? Y veo a un tío ahí sentado que es mucho más fuerte que yo, pongamos, ¿no? El ello, ¿qué te va a pedir? ¿Qué va a exigir? ¿Qué impulso? ¿Cómo te va a impulsar? Pues te va a impulsar a que tú le des una pata a ese tío, lo mandes a tomar viento y te sientes tú, ¿no? Que arrases con todo con tal de buscar tu placer, de sentarte, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, si ese tío que está sentado en el sitio es mucho más fuerte que tú, el ello no hace caso del principio de realidad. O sea, ¿qué es el principio de realidad? El principio de que la realidad es más fuerte que yo en muchas ocasiones. Ese tío, por ejemplo, que está sentado ahí es mucho más fuerte que yo. Si yo sigo ese impulso ciego del ello y lo intento quitar al tío de manera agresiva para yo sentarme, ¿qué va a pasar? Porque el tío seguramente me va a golpear y voy a acabar lesionado. Y al final, por seguir el ello, pues me he hecho daño a mí mismo, ¿no? El ello no atiende a ese principio de realidad, no atiende, no es realista. Simplemente dice, tengo estos deseos, los quiero satisfacer ya, a toda costa, a toda costa. Ese es su principio, el principio del placer. Bien. Y por último, volviendo a esta primera parte de que es energía libre y desestructurada que vive de manera inconsciente, también, aquí continúa esa idea, ¿no? Y dice, es la parte desconocida y misteriosa del individuo. El ello es la parte desconocida y misteriosa del individuo. Está funcionando tras los síntomas neuróticos del individuo. Si no fuera reprimido, atentaría contra nuestro delicado equilibrio psíquico. Entonces, es la parte desconocida y misteriosa del individuo. Se vive de manera inconsciente.
está en el inconsciente, ¿no? Y es aquello que opera y que funciona tras los síntomas neuróticos del individuo, ¿no? Es una parte reprimida. El contenido del inconsciente que estaba reprimido. El contenido del ello, que es inconsciente, ¿cómo está? Está reprimido, no es algo a lo que tengamos acceso directo. Pero se manifiesta, podemos saber de él, ¿a través de qué? A través de los síntomas neuróticos. Porque esos síntomas, ¿no?, reflejan una cierta operación que está funcionando por detrás. Y esa operación que está funcionando por detrás es la operación del ello. ¿Mm? Cuando Freud habla de neurosis, habla de cosas muy bastante más complejas que las de la primera tópica, ¿vale? Porque la neurosis Freud la cataloga como una enfermedad, pero de todas maneras él considera, ¿vale?, que en todos los individuos hay determinados síntomas neuróticos que podemos observar, ¿no? Y algunos de esos síntomas neuróticos, no todos, pero algunos de esos síntomas neuróticos coinciden con lo que en la primera tópica llamaba las maneras en las que el inconsciente se manifestaba. O sea, los lapsus lingüísticos, los actos fallidos y algunas cosas que aparecen en nuestros sueños son síntomas neuróticos de contenido reprimido de nuestro inconsciente que está ahí dando la brasa. Entonces, en cierta manera, si queréis, cuando estáis desarrollando esta última idea, podéis hacer referencia a que los síntomas neuróticos en parte se refieren a estas tres cosas de la primera tópica: los lapsus lingüísticos, los actos fallidos y los sueños, ¿vale? Pero, insisto, los síntomas neuróticos son un poco más complejos, no solo son estos. Bien, entonces, esta última parte, que nos dice que es la parte, que el ello es la parte desconocida y misteriosa del individuo, ¿no? Es energía pura y desestructurada que se vive de manera inconsciente. La resumimos como último punto de nuestra idea, de nuestra definición del ello, diciendo que el ello forma parte del inconsciente y se manifiesta a través de síntomas neuróticos del individuo. Los he puesto aquí: lapsus lingüístico, sueño y acto fallido, ¿vale? Bien. Recordad que eran los lapsus lingüísticos, los sueños y los actos fallidos. Bueno, los sueños directamente los sueños que tenemos. Esas cosas que aparecen en los sueños son representaciones simbólicas, metafóricas, de algún conflicto que está pasando en nuestro interior, en nuestra psique más profunda, en nuestro inconsciente, ¿no? Y que lo tenemos reprimido, no somos conscientes de ello, pero de alguna manera, mediante los sueños, ese inconsciente está insistiendo en que tenemos un problema con determinada cosa. Hacer una interpretación de los sueños es, de alguna manera, eso que hacía Freud, intentar indagar qué contenido mental está dando la brasa en el inconsciente de una persona, ¿no? Bien. Los actos fallidos y los lapsus lingüísticos, que eran, pues básicamente que en nuestras acciones y en nuestro discurso a veces se cuelan determinados actos y determinadas frases que no tienen sentido. Yo a lo mejor estoy hablando con mis amigos, ¿qué te digo yo?, de la Copa del Rey y del Barcelona y no sé qué, y de repente ahí en medio se me cuela, ¿qué te digo yo?, un nombre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy banal, ¿vale?, que se adapta regular a lo que dice Freud, pero bueno, podría servir. Imagínate que yo estoy con mi novia, con una novia, ¿no? Y estoy hablando no sé qué, no sé cuánto, y de repente me sale el nombre de mi exnovia. Ahí tengo un lapsus lingüístico, ¿no? Eso significa que de algún modo hay algo de mi exnovia que está todavía rumiando en mi inconsciente, ¿no? Por ejemplo. O con los actos fallidos. Todo el mundo tiene determinados tics que no vienen a cuento, que realiza a lo mejor sin venir a cuento, ¿no? Pues por ejemplo, yo a lo mejor estoy escribiendo, ¿no?, y resulta que determinada palabra la escribo en mayúscula y después sigo escribiendo en minúscula, ¿no? O remarco, o por ejemplo, imagínate que yo estoy aquí presentando esto y remarco determinadas palabras con 2 rayitas en vez de con una. ¿Por qué hago eso? Bueno, eso de algún modo manifiesta algún tipo de deseo de algo que está reprimido en mi inconsciente, ¿no? Y que se manifiesta de esta manera un poco simbólica, ¿vale? Bien. Bueno, pasamos a la segunda idea. Recordad, primera idea, el ello compuesto por contenidos psíquicos que tenemos desde el nacimiento, ¿vale? No hemos adquirido los contenidos del ello por el aprendizaje ni la cultura, ¿vale? Esos contenidos se relacionan o se identifican con instintos de carácter agresivo y autodestructivo, aunque Freud no lo dice en el texto, también son... Muchas veces él se refiere a estos instintos como instintos de carácter sexual, ¿vale?
El principio del ello es el principio del placer. Lo que busca el ello es satisfacer inmediatamente los deseos e impulsos, haciendo caso omiso de lo que imponga la realidad exterior. Y por último, el ello se identifica con lo inconsciente. Es inconsciente. ¿Vale? Y esos impulsos se manifiestan a través de determinados síntomas neuróticos de los individuos, ¿no? Algunos de esos síntomas neuróticos pueden ser el lingüístico, sueño y acto fallido. Aunque esto no lo dice el texto, ¿eh? Bueno, me refiero, no pone el ejemplo de estas tres cosas, pero sí que habla de los síntomas neuróticos del individuo, ¿vale? Bien. Segunda idea, el superyo. Aquí hay una descripción de lo que es el superyo. Nos dice, el superyo actúa como un censor moral, un vigilante estricto. O sea, el superyo es un censor moral, una especie de conciencia moral que vigila nuestras acciones, ¿no? En base a una moralidad, a una conciencia moral. Entonces, lo he puesto como mi primera idea. El superyo, definición y descripción del superyo, esa es la segunda idea. Desarrollo esa idea. ¿Qué es el superyo? Bueno, se identifica con una conciencia moral estricta, con una especie de censor moral, ¿no? ¿Vale? Segundo, constituye una amalgama, un conjunto de valores, prohibiciones, códigos de comportamiento que impiden la satisfacción y el placer inmediatos y actúa como una voz interior, una conciencia moral que dicta sentencias sin posibilidad de réplica, sin posibilidad de contestación sobre lo que es justo e injusto, ¿vale? Entonces, segunda idea, es un conjunto de valores, reglas y prohibiciones, ¿vale? ¿Que impiden qué? Que impiden la satisfacción de los deseos y los placeres. Los deseos y los placeres que quiere cumplir el ello, ¿vale? Que el principio de placer nos dicta, ¿vale? Son de algún modo censurados, reprimidos por esta conciencia moral, esta especie de conciencia moral estricta que está compuesta de un conjunto de valores, reglas y prohibiciones, ¿vale? Entonces, de alguna manera vemos que el superyo entra en conflicto con el ello. Porque si el superyo nos dice, si el ello nos dice, cumple con tus deseos, cumple con tus impulsos, el superyo te dice, no. Esos placeres inmediatos y esa satisfacción inmediata de los placeres, no. Hay que cumplir con lo que debes hacer. Y si lo que debes hacer va en contra de los placeres, reprime tus placeres, ¿no? Entonces están en conflicto. Y por último, el superyo es autoridad externa, es una autoridad externa, ¿vale? Y aparece en la presencia, una vez que aparece en la presencia psíquica, se mantendrá siempre activo. O sea, es una autoridad externa. No es algo con lo que hayamos nacido, no es algo que nos venga de lo más primordial de nuestro interior, sino es algo que hemos aprendido desde fuera. Algo, básicamente, que hemos desarrollado en el proceso de socialización, ¿vale? Pero una vez que lo hemos desarrollado y que deviene una presencia psíquica, es decir, una vez que esa autoridad externa se ha vinculado con nosotros y ha desarrollado una especie de presencia psíquica, ha aflorado como una presencia psíquica en nuestro interior, entonces ya se mantendrá siempre activa en nuestra mente. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que el superyo no es algo con lo que nazcamos, sino algo que se crea en nuestra mente a partir del contacto con el exterior, a partir de la socialización del individuo. Autoridad externa. El superyo es una autoridad externa, no nacemos con ella, pero la adquirimos en la psique a través del proceso de socialización. ¿Cuál es el proceso de socialización más importante por el que se desarrolla dentro del individuo el superyo? Lo que llamamos el complejo de Edipo. ¿Vale? Hay otros procesos de socialización, pero el más temprano, el primero, es el que se da cuando somos chiquititos y el que se da con la primera instancia de socialización que tenemos, que es la familia, antes de los colegas, antes de la sociedad, antes de las normas de la sociedad. La primera instancia de socialización que los individuos tienen cuando son chiquititos es su familia, y es en interacción con la familia que se desarrolla en el chico pequeño, en el niño pequeño, esto que llamamos el complejo de Edipo. Por lo cual el complejo de Edipo es un primer proceso de socialización por el que se desarrolla este superyo,
¿vale? Aquí no habla del complejo de Edipo, ¿eh? Pero yo lo relaciono. Bien. Y tercera idea. Tercera idea. Aquí ya es el yo. Habla del yo, ¿no? Habla de la situación del yo. Describe qué hace el yo, cuál es la función del yo. Recordemos, el yo es la parte consciente de la psique, de la mente. ¿Vale? Y dice, bueno, este sistema de valores, el super yo, de valores morales y socioculturales, ¿no? Impulsan o afectan al yo. A lo que Freud llama el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, el yo no dice exactamente lo que es, pero describe un poco en qué situación está. Dice, el pobre yo sirve a 3 severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y sus mandatos. Sus 3 amos son el mundo exterior, el superyo y el ello. Entonces el yo sirve como una estancia mediadora que intenta cumplir, se esfuerza por conciliar las exigencias y los mandatos de 3 severos amos. ¿Cuáles son esos 3 severos amos? El mundo exterior, el superyo y el ello. El ello sigue el principio de placer. Los deseos, los instintos. Venga, cumple con tu placer. Cúmplelo ya, cúmplelo ya, cúmplelo ya. Eso por un lado el yo lo tiene que satisfacer, ¿no? Le tiene que dar alguna salida a ello. Por otro lado, el superyo, el principio no ya, que no lo hemos dicho antes, el principio no ya del placer, sino el principio del deber, ¿no? Debes hacer esto, censura tu placer y cíñete al deber. También es algo con lo que tiene que cumplir el yo. Está en conflicto, las dos cosas están en conflicto. El yo tiene que encontrar una mediación en la que de algún modo satisfaga el deber del superyo, el principio del deber del superyo y el principio del placer del ello. Y por último, también tiene que mediar con con lo que se suele llamar el principio de realidad, el principio del mundo exterior. El mundo exterior no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de él. Y si no nos ajustamos a la realidad acaba con nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer simplemente no tenemos que satisfacer solamente lo que mande el superyo, el principio del deber y lo que mande el ello, lo que mande el principio del placer, sino también lo que la realidad impone, el principio de realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que el superyo nos dice que debemos decir siempre la verdad, debemos ser moralmente estrictos a rajatabla, ¿no? Debemos decir siempre la verdad, ¿no? Y viene un nazi y nos dicen, oye, ¿tú eres judío o no? Y resulta que soy judío. Debes decir la verdad, debes decir la verdad. Coño, como diga la verdad, este tío me mata. Así que no puedo satisfacer esto. Tengo que encontrar un equilibrio aquí y de algún modo contar alguna cierta mentirijilla, ¿no? Entonces, tengo que cumplir con el principio de realidad, tengo que cumplir con el principio del deber y tengo que cumplir con el principio del placer. Tengo que lidiar con todo esto y encontrar un equilibrio. Eso es lo que hace el yo, ¿vale? Entonces, esta tercera idea, situación del yo, es el mediador, el yo es el mediador de las demandas del superyo, mandatos morales, principio del deber, de las demandas del ello, deseos y placeres, principio del placer, y del mundo exterior, de las condiciones que impone la realidad. Que impone la realidad por el principio de realidad, ¿no? Bien. Entonces, esto ya no... Ahí acabaría el texto, ¿vale? Ahí acabaría el texto. Podríamos completar esta última idea de la situación del yo, ¿vale? Con algunos de los procesos que el yo utiliza, ¿vale? Para hacer esto, para producir este proceso de mediación, ¿no? Nosotros estuvimos viendo uno solo, la sublimación, ¿vale? ¿Qué era la sublimación? Era la transformación de un impulso inaceptable para el superyo, de un impulso inaceptable para el superyo. Para el ello, ese impulso no es inaceptable, sino que es lo que quiere que hagamos, ¿vale? Ese impulso puede ser de sexo, de rabia, de miedo. Ese impulso del ello puede ser de sexo, de rabia, de miedo. Pero para el superyo ese impulso resulta inaceptable. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? ¿Cómo satisfacemos ese deseo y al mismo tiempo cumplimos con el deber que nos manda el superyo? Dice, bueno, pues de alguna manera cambiamos, sublimamos ese impulso inaceptable y lo transformamos, le damos cabida en una forma
que sí es socialmente aceptable. Por ejemplo, nosotros solamente hablamos del arte, pero aquí voy a hablar, por ejemplo, de algunos más. Por ejemplo, yo tengo un impulso súper agresivo, ¿no? Soy muy violento, mi ello me incita siempre a la violencia, a ser una persona que está continuamente con ganas de pegar, con ganas de... Entonces, ¿qué hago? Eso, primero, no es realista, porque como vaya yo así por la vida, no cumple con el mundo exterior, pero como yo vaya así por la vida, me machacan al final, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, va en contra del super yo, porque no se le debe pegar a la gente, ¿no? O no se debe ser violento con la gente, o con los demás. Entonces, transformo ese impulso agresivo, sublimo ese impulso agresivo, el yo sublima ese impulso agresivo y lo canaliza por una vía, por una forma social que sí es aceptada. Por ejemplo, esa persona acaba cumpliendo un rol en la sociedad donde puede dar salida a esa agresividad, pero desde una forma socialmente aceptada. Por ejemplo, se convierte en cazador, ¿no? Entonces desfoga ese impulso agresivo cazando, ¿no? O se convierte en carnicero, ¿no? Y desfoga ese impulso cortando carne. O se convierte en mercenario o en soldado y desfoga ese impulso en la guerra institucional, ¿no? Por ejemplo. Luego, otros casos. Imagínate que los impulsos que tengo son de ansiedad. De ansiedad continua ante el desorden, el caos, que eso es lo que está en mi ello impulsando, de que yo tengo mucha ansiedad por eso, tengo mucha ansiedad, quiero gritar. Entonces, ¿cómo le doy salida a eso? ¿Cómo le doy salida a eso? Bueno, pues por una forma social aceptable. Me convierto en una persona, por ejemplo, en un científico que ordena y clasifica la realidad y entonces de alguna manera calmo ese impulso, ¿no? O, por ejemplo, lo que estuvimos viendo del impulso sexual, ¿no? Que lleva a determinadas manifestaciones artísticas. Esto es lo que estuvimos viendo en clase. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un deseo muy grande por una chica, ¿vale? Pero esa chica me rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué me diría a mí ello? Que no te va a rechazar, tú eres más fuerte que ella, cógela y viólala, agrédela sexualmente, fóllatela, vamos. Y entonces, el super yo que me dice, oye, no debes hacer eso, ni se te ocurra, no seas un mierda. Entonces, le doy una salida a mi impulso, a lo mejor, como yo no puedo estar con esa chica porque esa chica no quiere estar conmigo, le doy una salida, por ejemplo, escribiendo una carta de amor ficticia, ¿no? O un libro en el que ella es la protagonista, en el que hay dos protagonistas y describo una situación en la que yo estoy con ella, ¿no? O no sé, o sacándole una foto, ¿no? O escribiendo una novela, ¿no? O escribiendo una canción que manifieste mi amor por ella o mi deseo por ella. Mediante el arte satisfago ese impulso sexual del ello, cumplo con el ello, pero al mismo tiempo también cumplo con el yo, con el super yo. Por eso para Freud, por ejemplo, el ser humano cumple arte, o sea, es un ser que convive con el arte o que es esencialmente artístico por este mecanismo de sublimación, porque tiene que encontrar un equilibrio entre lo que demanda el super yo y lo que demanda el yo. ¿Mm? Y luego hay otros muchos procesos por los que el yo hace esta mediación, ¿eh? No solo el de sublimación, nosotros vimos el de sublimación, pero hay otros muchos. Otros muchos que podéis encontrar en los apuntes de Freud. En el punto 3.6 de los apuntes largos, los mecanismos de defensa, aquí hay un montón. Está el de represión. Está el de proyección. Perdón. El de proyección o desplazamiento hacia afuera. El de negación. El de desplazamiento. El de introyección. Bueno, hay un montón. Ahí los podéis ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el del desplazamiento. ¿Qué es el del desplazamiento? Bueno, pues una redirección de un impulso que no puedo satisfacer hacia otro blanco que lo satisfaga. Por ejemplo, odio a mi madre, ¿no? Pero de algún modo yo eso lo tengo que reprimir, no le puedo dar salida a ese odio visceral porque yo dependo de mi madre y porque si mantengo ese odio eso me va a hacer la vida imposible y además es que eso va contra el super yo. Entonces de algún modo un mecanismo de desplazamiento que el yo tiene para satisfacer la demanda de este odio es cambiar el blanco.
yo jamás aceptaré que odio a mi madre, pero lo manifestaré pues con un odio a la mujer en general, ¿no? O por ejemplo, la insatisfacción de amar a una persona a una persona, pues la canalizo hacia, por ejemplo, me adopto un gatito o un perro y lo trato como si fuera mi novio, vamos, ¿no? O, por ejemplo, tengo determinados deseos o impulsos sexuales que son muy violentos y los manifestara de una manera total, y entonces los canalizo por la erótica del fetiche, ¿no? Me identifico a mí mismo con un determinado fetiche y digo, bueno, que eso es un fetiche, una determinada ficción sexual, ¿no? Que a mí me gusta hacer. O, por ejemplo, alguien frustrado, ¿no? Alguien frustrado por su jefe, ¿no? Pero claro, por el principio de realidad y también por el principio del super yo, no puedo ejercer violencia contra mi jefe porque entonces me echan del trabajo y porque además ser agresivo con alguien está en cierta manera mal, ¿no? Pues entonces canalizo esa violencia que siento con otras personas, por ejemplo, a lo mejor en mi hogar, dentro de mi hogar, pues yo qué sé, le grito al perro, le grito a mi niño, ¿no? Porque yo soy como un jefe para mi niño, algo así, ¿no? Por ejemplo, eso sería otro mecanismo, ¿vale? Y hay otros muchos mecanismos. Nosotros en principio nos quedamos con el de sublimación. Si habláis de, ¿sabes? Y de todas maneras, recordad que esto no lo dice el texto, no habla de esto, sino que simplemente es algo que puede enriquecer a esta tercera idea, a cómo el yo hace esta mediación, ¿vale? Pero bueno, si queréis hablar también de desplazamiento o de alguno de lo que encontréis en los apuntes que os parezca interesante, podéis hablar también, ¿vale? Recordad que está en el punto 3.6 de los apuntes largos. Los mecanismos de defensa, ¿vale? Entonces, eso sería el texto, básicamente. Nuestra tesis, que Freud describe la estructura de la personalidad humana presentando los tres principios que forman la segunda tópica, ello, yo y super yo, y explicando cómo influye cada uno de ellos en nuestra mente, y luego despliega esta tesis en varias ideas. Primera idea, definición y descripción del ello, con todo lo que implica el ello. Segunda idea, definición y descripción del super yo, con todo lo que implica el super yo. Tercera idea, situación del yo, con todo lo que implica el yo. Y esas ideas son, el primer párrafo corresponde a la idea del ello, el principio del segundo párrafo corresponde a la idea del super yo y el final del tercer párrafo corresponde a la idea del yo. Entonces ya tendríamos el segundo punto, análisis de las ideas, explica con detalle cada una de las ideas del texto, y quedaría la tercera. Dice, relaciona las ideas del texto con otros conceptos del autor. Habla o explica sobre todo el complejo de Edipo y su importancia en la formación del super yo. Bueno, pues eso lo estuvimos viendo ya. También lo tenéis en los apuntes, ¿eh? Lo tenéis en los apuntes. Aquí en estos apuntes largos, por ejemplo, habla de ello al final, en el último punto. Después de estos mecanismos de defensa, habla aquí en el punto 3.7 del complejo de Edipo en la formación de la personalidad. Entonces, lee de esa parte, ¿vale? Lee de esa parte, porque ahí lo explica, pero de todas maneras de esto ya estuvimos hablando, ¿vale? Era un proceso, o sea, lo decimos muy, 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 muy brevemente, ¿vale? Un proceso por el que se formaba el super yo o ese código moral en nosotros. ¿Cómo era eso? Bueno, pues básicamente cuando somos muy pequeñitos, ¿no? Cuando somos muy pequeñitos, dice Freud que todo el mundo, ¿no? En una primera instancia siente un impulso sexual por, bueno, claro, él habla de varones, de chicos, no de chicas. Entonces los chicos, varones, sienten un impulso sexual por su madre. Quieren acostarse con su madre, quieren follarse a su madre, vaya, así de claro. Poseerla, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la madre está con el padre, ¿no? Y eso lo observa el varón, el chico. Entonces desarrolla un odio contra el padre. El padre es el enemigo, porque el padre es el que le impide estar con la madre. Vaya, está la fumada de Freud, que es un fumado de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí empieza también a surgir en parte el yo y el principio de realidad, ¿no?
Porque sí, bueno, él tiene algunas satisfacciones de la madre le da la teta, la madre le da atención, pero luego la madre se va al cuarto con el padre y se acuesta con el padre y a él que nada, ¿no? Y él se da cuenta que no puede competir contra el padre, que el padre es más fuerte que él. Principio de realidad. Entonces desarrolla un mecanismo para intentar cumplir con ese deseo, con ese impulso sexual hacia la madre. ¿Qué hace? Dice, bueno, si no puedo destruir a mi enemigo, me voy a convertir en él. Voy a convertirme en una fiel imagen de él para que mi madre me quiera a mí, igual que quiere a mi padre, ¿no? Y entonces el niño toma como modelo de comportamiento al padre. Y empieza, de algún modo, a tomar como principio del superyo, como lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Bueno, pues debe hacer aquello que su padre hace. ¿Y qué no debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Aquello que su padre no hace. ¿Eh? Y si todo esto sale bien, él al final acabará dejando a un lado esa obsesión con su madre. ¿Por qué? Porque en cierta manera él se da cuenta que su padre, ¿no? Está con una mujer que no es su madre. Que el padre, que no debe hacer, no debe desear a su madre porque realmente su padre no hace eso. Y entonces ahí, digamos que se cura el complejo de Edipo, ¿no? Se cura el complejo de Edipo, por así decirlo, y se desarrolla, en cierta manera, un primer código moral, el super yo. O sea, aparece el primer código de todos, ¿no? El principio del incesto. No cometerás incesto, no te acostarás con tu mamá, ¿no? ¿Por qué lo llama el complejo de Edipo? Este principio, ¿por qué lo llama el complejo de Edipo? Bueno, porque Edipo es un personaje mitológico, ¿no? Que es conocido porque según, bueno, es una tragedia griega en la que Edipo, no por su voluntad, todo esto por desconocimiento absoluto, acaba matando al padre y acostándose con su madre. Con su madre. Entonces, bueno, lo llama complejo de Edipo porque en cierta manera esto se corresponde con que el chico, si pudiera, odia al padre, mataría a su padre y se acostaría con la madre, ¿no? Actúa como Edipo, ¿no? Pero bueno, este complejo de Edipo, esta situación edípica, hay que superarla y hay que desarrollar el super yo. Y el primer principio moral que se desarrolla es el principio contra. Bueno, no, del incesto, ¿no? De la prohibición de la... Joder, qué mal escribo. El principio de la prohibición del incesto me refiero, ¿no? El principio de la prohibición del incesto, ¿no? Bueno, y en el caso de las niñas, bueno, es que Freud era un poco machista, estaba en esa época que consideramos victoriana, en la que realmente, bueno, él decía que no, que con las niñas no, que no tenían un complejo de Edipo. Hablaba de cosas un poco misóginas, pero otros autores del psicoanálisis han desarrollado un complejo similar al de Edipo, pero que sería un complejo que llaman el complejo de Electra, porque Electra es un personaje femenino al que le pasa una situación similar a la de Edipo, ¿vale? No exactamente igual, pero similar, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿qué haría la niña? La niña haría, bueno, lo contrario en género al niño, o sea, ama al padre, quiere acostarse con el padre, ¿no? Y quiere matar a la madre. Y el proceso de identificación, la niña lo hace con la madre. Toma como modelo de conducta a la madre, ¿no? Bien.
Bueno, pues eso sería todo. Eso es lo que tendréis que explicar en esta última pregunta, ¿vale? Y eso sería todo, ya está. Recordad, aquí está la primera idea, aquí está la segunda idea y aquí la tercera idea. Primera idea ello, la descripción del ello, segunda idea la descripción del yo, tercera idea la descripción del... Perdón, primera idea la descripción del ello, segunda idea la descripción del super yo y tercera y última idea la descripción del yo.